La caja estaba ahí, enterrada bajo capas de ropa que nadie usaba ya. Manuel la encontró mientras buscaba el álbum familiar para el proyecto escolar sobre genealogía. Sus dedos rozaron algo duro en el fondo del armario de sus padres, una caja metálica oxidada en las esquinas. La abrió con la curiosidad nerviosa de quien sabe que está traspasando fronteras invisibles. Dentro, fotografías antiguas, algunas amarillentas, otras en perfecto estado. Entre ellas, una imagen detuvo su respiración. Su padre, 20 años más joven, abrazaba a una mujer desconocida. Sonreían hacia la cámara con la complicidad de quienes comparten algo íntimo. Lo que más inquietó a Manuel fue el colgante que la mujer llevaba al cuello, una piedra azul con forma de lágrima, el mismo que había visto tantas veces guardado en la mesita de noche de su padre, envuelto en terciopelo negro. Su padre siempre decía que era un recuerdo de su abuela. El sonido de pasos acercándose por el pasillo lo alertó. Con dedos temblorosos, Manuel guardó la fotografía en el bolsillo de su pantalón. Colocó el resto en la caja y la escondió bajo la ropa. Cuando su madre entró a la habitación, él ya estaba hojeando el álbum familiar, pero la foto escondida parecía quemar a través de la tela. Marcos Herrera tenía 17 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Vivía con sus padres y su hermana menor, en un apartamento de clase media en las afueras de Monterrey. La familia proyectaba una imagen de solidez que los vecinos admiraban. Los domingos asistían a misa juntos, uniformados con sus mejores ropas y sonrisas estudiadas. Su padre, Eduardo, gerente de un banco local, presidía las cenas familiares con anécdotas laborales que ya nadie escuchaba realmente. Su madre, Sofía, servía los platos mientras asentía mecánicamente, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared. La hermana de Marcos, Paula, de 14 años, respondía con monosílabos cada vez más frecuentes. Los silencios entre frases se habían vuelto espesos, como si el aire mismo contuviera preguntas que nadie se atrevía a formular. Los álbumes familiares exhibidos en la sala mostraban vacaciones perfectas y cumpleaños felices, pero las fotografías recientes habían dejado de tomarse. Las comidas de los domingos, antes animadas reuniones, ahora transcurrían entre el sonido de cubiertos y comentarios sobre el clima. Marcos observaba cómo su madre verificaba compulsivamente el celular de su padre cuando éste se duchaba. Notaba las llegadas cada vez más tardías, las camisas con perfume, diferente las llamadas que su padre atendía alejándose de todos. En la escuela, Marcos mantenía la fachada de estudiante modelo y atleta destacado. Sonreía en los pasillos, mientras dentro de él crecía la certeza de que su familia se sostenía sobre un castillo de naipes a punto de colapsar. El timbre del teléfono cortó el silencio durante la cena familiar. La madre de Daniel se levantó con una rapidez inusual, casi tirando el vaso de agua. Sus dedos temblaban ligeramente al levantar el auricular. Daniel notó cómo su voz cambiaba al contestar, adoptando un tono artificial que nunca usaba con familiares cercanos. ¿Ahora? No es buen momento. Alcanzó a escuchar mientras ella giraba el cuerpo, dándole la espalda y bajando el volumen de su voz hasta hacerla casi inaudible. El padre de Daniel clavó los ojos en su plato, removiendo la comida sin llevarse nada a la boca. Sus nudillos se tornaron blancos alrededor del tenedor. Cuando la madre mencionó algo sobre papeles pendientes, el padre se levantó abruptamente, la silla chirriando contra el suelo, de madera. Sin decir palabra, desapareció por el pasillo hacia su estudio.
La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa. La llamada terminó y la madre regresó a la mesa, su rostro una máscara de normalidad forzada. Era de la oficina, nada importante, explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Daniel captó la mirada que intercambió con su hermana mayor. Un segundo de comunicación, silenciosa, cargada de significado. Era la misma mirada que él y su hermana compartían cuando ocultaban algo a sus padres. Esa noche, recostado en su cama, Daniel conectó los puntos. Las cuentas sin pagar sobre el escritorio. Las discusiones a puerta cerrada. Y ahora esta llamada misteriosa. No era solo su secreto lo que amenazaba el equilibrio familiar. Había algo más grande en juego. Mañana revisaría el estudio cuando todos salieran. La verdad, por dolorosa que fuera, sería mejor que esta tensión insoportable que crecía entre las paredes de su hogar. Marcos esperó a que sus padres salieran aquella tarde de sábado. La casa vacía amplificaba cada crujido mientras avanzaba hacia el estudio de su padre. El cajón inferior del escritorio siempre permanecía cerrado, la llave escondida tras la colección de libros de contabilidad. Sus dedos temblaron al girarla en la cerradura. Dentro encontró carpetas ordenadas con etiquetas de años anteriores a su nacimiento, fotografías donde su madre lucía más joven junto a personas que nunca había visto. Una carta con membrete de Correos de Veracruz captó su atención. La dirección del remitente pertenecía a una tal Carmen Fuentes. El papel amarillento mencionaba el asunto pendiente y la decisión correcta para el niño. Marcos fotografió los documentos con su celular y devolvió todo a su lugar exacto. Pensó en su tía Elisa, hermana de su padre, quien vivía en Oaxaca y siempre había mantenido cierta distancia familiar. Buscó su número mientras una mezcla de vergüenza y resolución se asentaba en su estómago. Lo que hacía violaba la privacidad de sus padres, pero la mentira que intuía había fracturado su identidad desde aquella llamada telefónica. Respiró hondo y marcó el número. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. La tía Lucía llegó con un álbum desgastado bajo el brazo. Sus manos, marcadas por la edad, temblaban ligeramente mientras lo depositaba sobre la mesa de la cocina. Marcos observó cómo pasaba las páginas amarillentas, deteniéndose en fotografías que nunca había visto antes. En una de ellas, su padre sonreía junto a una mujer desconocida frente a un edificio de ladrillos rojos. Aquella época fue complicada para todos, murmuró Lucía, evitando su mirada. Entre las páginas cayó una tarjeta de cumpleaños firmada por Ana y Sofía. Marcos la recogió sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El nombre Sofía resonaba como un eco en su cabeza. Su tía respiró hondo antes de confirmar lo que ya sospechaba. Sofía era su media hermana, nacida durante el primer matrimonio de su padre. Las fotografías mostraban una familia completa. Su padre, Ana y una niña, de ojos familiares, que sonreía con los mismos hoyuelos que él mismo tenía. En el reverso de una foto, una fecha, apenas 2 años antes de que naciera Marcos. Esa noche, mientras todos dormían, encontró en Minas Imbanina el escritorio de su padre, documentos de manutención y cartas dirigidas a una dirección en Valencia. Las fechas coincidían. Su padre había mantenido 2 familias simultáneamente durante años. La mentira no era solo suya. También su madre callaba lo que sabía. El apartamento familiar, con sus paredes llenas de fotos cuidadosamente seleccionadas,
le pareció de repente un escenario falso. Cada risa compartida, cada celebración familiar había ocurrido sobre cimientos de engaños que sostenían su aparente normalidad. Lo que Marcos siempre creyó indestructible se revelaba ahora como una elaborada construcción de silencios compartidos. Marcos revolvió el arroz en su plato, mientras la conversación familiar fluía como siempre, superficial y predecible. La normalidad se había vuelto insoportable desde su descubrimiento. Su padre comentaba sobre el aumento de precios, su hermana sobre un examen. De pronto, algo se quebró dentro de él. Dejó caer el tenedor con un tintineo metálico que interrumpió la charla. «Me encontré con Jaime Velasco el otro día», dijo, pronunciando deliberadamente el apellido que había encontrado en los documentos. El silencio cayó como una losa. Su padre se quedó inmóvil, con el vaso a medio camino hacia sus labios. Su madre, sin embargo, apenas parpadeó. No había sorpresa en su rostro, solo una sombra de resignación que Marcos reconoció al instante. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. La mano de su padre comenzó a temblar ligeramente, derramando gotas de agua sobre el mantel. Su hermana miró confundida, percibiendo la tensión pero sin entender su origen. Marcos sostuvo la mirada de su madre, buscando en sus ojos alguna señal de arrepentimiento, de vergüenza, de cualquier cosa que justificara los años de engaño. «¿De dónde conoces ese nombre?», preguntó finalmente su padre con voz quebrada. Marcos no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba expuesta ahora, respirando entre ellos como un intruso. Su madre extendió una mano temblorosa hacia él, pero Marcos se levantó bruscamente. La silla arañó el suelo con un chirrido que pareció prolongarse eternamente. Ya no había vuelta atrás. La mentira había sido el cimiento de su familia, y él acababa de agrietar irreparablemente los muros que los mantenían unidos. Marcos depositó las fotografías sobre la mesa del comedor. El tic-tac del reloj martilleaba el silencio mientras su padre observaba inmóvil las imágenes esparcidas. Un sudor frío recorrió la espalda de Marcos al ver cómo el rostro paterno perdía color. Los dedos de papá temblaron al levantar la imagen de un niño desconocido, pero con rasgos inconfundiblemente familiares. Sus ojos, idénticos a los de Marcos, miraban a la cámara con la misma expresión que él tenía en sus fotos infantiles. El padre se desplomó en la silla, con los hombros caídos como si hubieran liberado un peso invisible pero aplastante. Sus palabras salieron entrecortadas, confesando la existencia de otra familia en Veracruz, un hijo apenas 2 años menor que Marcos. La verdad mantenida durante décadas por un supuesto amor hacia ellos, para protegerlos del dolor, se desmoronaba entre sollozos y justificaciones vacías. Marcos sintió un zumbido en los oídos mientras su madre entraba a la habitación y se detenía, paralizada ante la escena. La comprensión atravesó su rostro como un relámpago cuando su mirada captó las fotografías. El mundo que Marcos creía conocer se desintegraba con cada nueva revelación. La mentira no había protegido a nadie, solo había construido un castillo de naipes que ahora se derrumbaba, arrastrando consigo la confianza y los recuerdos que alguna vez consideró verdaderos. Marcos cerró la puerta de su habitación y se dejó caer en la cama. El silencio amplificaba el latido en sus sienes mientras las fotografías del álbum
se reproducían en su memoria como diapositivas, dolorosas. 25 años construidos sobre cimientos falsos. Su padre, no, el hombre que había llamado padre, sonreía en cada imagen familiar con un secreto que todos los adultos habían protegido. Las paredes de su cuarto, tapizadas con recuerdos de viajes compartidos, parecían ahora escenografías elaboradas. Acarició la cicatriz en su rodilla izquierda, aquella que se había hecho pescando con Miguel, cuando resbaló sobre las rocas húmedas del río. Una herida real sobre una relación falsa. Contempló sus manos y reconoció en ellas los mismos gestos que había admirado en quien creyó su progenitor. Había modelado su vida imitando a un hombre que no compartía su sangre. Pero lo más perturbador no era la mentira misma, sino como todos, incluido él con su reciente silencio, habían contribuido a mantenerla. La verdad siempre había estado allí, en comentarios esquivados, en respuestas evasivas, en miradas intercambiadas. Marcos se levantó y caminó hacia la ventana. El vecindario continuaba su rutina, ajeno a cómo su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. Respiró profundo. La verdad dolía, pero la mentira había sido una prisión invisible que ahora finalmente comenzaba a desvanecerse. Marcos tecleaba con dedos temblorosos el nombre de Alberto Soler en el buscador de Facebook. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro en la penumbra de su habitación. Revisó los perfiles que aparecían, deteniéndose en cada foto, buscando rasgos familiares, ese mentón idéntico al suyo o los ojos que había heredado de su madre. 3 horas después, entre documentos viejos que había sustraído del estudio de su padre y búsquedas en registros públicos, logró acotar la búsqueda. Ahí estaba. Alberto Soler Mendoza, 42 años, viviendo en Guadalajara. El perfil mostraba a un hombre de México, sonrisa contenida junto a una mujer y 2 niños pequeños. Marcos guardó la página. La cerró. La volvió a abrir 3 veces. Redactó un mensaje sencillo, directo, donde explicaba quién era y lo que había descubierto. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar, mientras el ventilador del techo giraba monótonamente. ¿Qué derecho tenía de irrumpir en la vida de un desconocido? El mensaje salió propulsado al ciberespacio con un clic nervioso. Marcos cerró la laptop, convencido de que pasarían días antes de obtener respuesta. La notificación llegó 22 minutos después. Te he estado buscando durante años, decía el primer mensaje de muchos que comenzaron a aparecer en rápida sucesión. El café tenía ese anonimato perfecto para 2 extraños unidos por secretos familiares. Marcos lo reconoció de inmediato. La misma forma de los ojos, ese gesto al levantar la ceja izquierda mientras bebía su café. Sebastián, 5 años mayor que él, había crecido con su madre biológica en Córdoba, ignorando que tenía un padre con otra familia en Buenos Aires. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras relataba cómo descubrió la verdad. Hace apenas 8 meses. La luz de la tarde caía oblicua sobre sus rostros, reflejando sombras casi idénticas. Marcos observaba cada gesto, cada inflexión de voz, buscando en ese hombre los fragmentos de sí mismo que nunca supo que existían. Sebastián deslizó sobre la mesa una fotografía desgastada, su madre junto al padre de México, ambos jóvenes y sonrientes en una playa.
El mismo viaje que su padre había borrado sistemáticamente de toda conversación familiar. El tiempo se condensó en ese instante. Mientras la mesera dejaba 2 cafés más que nadie había pedido. Ambos se miraron con la certeza silenciosa de quienes han sido arrojados a la misma corriente, turbulenta. Sebastián había traído más documentos, más pruebas de una vida paralela que su padre había mantenido, hasta que la enfermedad de su madre biológica volvió insostenible el engaño. Marcos sintió una extraña calidez ante la posibilidad de reconstruir juntos un rompecabezas donde ambos eran piezas mal encajadas. La madre de Marcos permanecía sentada al borde del sofá con las manos crispadas sobre su falda. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido, seguían cada movimiento de su hijo, mientras éste caminaba por la sala. El aire entre ellos se había vuelto denso, casi irrespirable. Marcos se detuvo frente a la ventana, observando cómo la luz del atardecer teñía el jardín de tonos cobrizos. El silencio pesaba, tanto como las preguntas que quemaban su garganta. Su madre finalmente habló con voz quebrada, revelando cómo había descubierto la verdad 6 años atrás, cuando encontró correspondencia antigua. Explicó que callar fue su forma de proteger la frágil estabilidad familiar que tanto había costado construir. Sus palabras no sonaban a excusa, sino a confesión dolorosa. En sus ojos Marcos reconoció el mismo miedo que él había sentido. Perder lo poco seguro que tenían. Mientras escuchaba, algo se transformaba en su interior. La indignación inicial cedía espacio a una comprensión amarga sobre las imposibles decisiones que los adultos enfrentan. Su madre, con hombros caídos, lucía ahora como lo que realmente era: una mujer atrapada entre lealtades y secretos ajenos. Marcos se sentó junto a ella, sus manos encontrándose a medio camino sobre el tejido gastado del sofá. El contacto de sus dedos entrelazados decía más que cualquier palabra. El café de la esquina, con sus manteles a cuadros y luz tenue, parecía un territorio neutral para el encuentro. Marcos apretó la servilleta entre sus dedos mientras observaba a su madre revisar nerviosa su reloj. Su padre había sugerido este lugar, equidistante para todos. Al otro lado de la ventana, la figura de Daniel apareció, acompañado por una mujer de cabello castaño y una niña que no dejaba de saltar. Las campanilla de la puerta anunció su llegada con un tintineo que tensó los hombros de todos. El silencio se espesó cuando tomaron asiento, interrumpido solo por el raspar de las sillas y el murmullo distante de otros comensales. La niña, su media hermana, pensó Marcos con extrañeza, colocó sobre la mesa un pequeño dinosaurio, de plástico que rugía al presionarlo. Los ojos de su padre se humedecieron imperceptiblemente mientras la camarera repartía las cartas del menú. Sorprendentemente, fue su madre quien rompió el hielo mencionando el parecido entre Marcos y Daniel cuando sonreían. Ambos compartían ese hoyuelo en la mejilla izquierda. Daniel soltó una carcajada suave, recordando cómo de niño odiaba ese rasgo que todas las tías pellizcaban en reuniones familiares. La niña presionó su dinosaurio, cuyo rugido desproporcionado arrancó sonrisas inesperadas en todos los presentes. Bajo la mesa, Marcos sintió la mano de su padre buscar la suya brevemente. No era una reconciliación ni un perdón completo, sino algo más frágil y a la vez más auténtico. Un primer paso hacia una verdad compartida, por incómoda que fuera. La reunión familiar, 6 meses después, transcurría en el jardín de la casa de Marcos.
El sol de Ach. La tarde bañaba la escena mientras observaba a su madre reír junto a Carlos. Lo que comenzó como una verdad dolorosa se había transformado en algo inesperado. Dos familias reconfigurándose alrededor de una historia compartida. Marcos contemplaba las nuevas dinámicas desde la distancia. Su medio hermano jugaba con los primos, encajando en este nuevo universo familiar como si siempre hubiera pertenecido aquí. Las arrugas alrededor de los ojos de su madre parecían menos profundas hoy, como si el peso del secreto hubiera cedido lugar a una ligereza tardía. No todo estaba resuelto. Su padre aún se mantenía al margen, incómodo con la presencia de Carlos. Las heridas no cicatrizaban por completo solo porque la verdad había salido a la luz. Pero ahí estaba, compartiendo el mismo espacio, sosteniendo una copa de vino con manos que ya no temblaban tanto. Marcos comprendió entonces que las mentiras familiares no son solo palabras, sino arquitecturas completas donde todos habitamos sin cuestionar los cimientos. La verdad no había destruido su hogar como temía, solo había revelado otra casa posible, más frágil, pero también más honesta. Observó el hoyuelo en la mejilla de su medio hermano mientras reía con los niños, el mismo que Daniel y él compartían. La evidencia siempre había estado ahí, visible para cualquiera que quisiera verla. El dinosaurio de juguete pasaba ahora de mano en mano entre los más pequeños, su rugido conectando generaciones. Cuando el atardecer pintó el cielo de naranja, Marcos sintió una extraña paz. No era la familia que había imaginado, pero era suya, real y completa por primera vez. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.